Iglesia, ¿cómo estamos hoy? ¡Bendecidos! Me encanta esa actitud. ¿Cómo está iglesia? ¿Cómo están? Bien, pero ustedes lo superan todo. No solamente están bien, están bendecidos. Amén. Los voy a llevar allá a la Ciudad de México para que le digan a mis hermanos, porque luego ves los chilangos como que tanto tráfico y tanto smog como que se achicopalan, ¿no? Entonces a veces les digo, ¿cómo están, hermanos? Bien. Y ustedes dicen bendecidos. Entonces, qué gusto. Gracias, mi hermana, gracias. Por agua no paramos, ¿verdad? Eso es muy bueno. Pues qué bendición, mis amados. Rápidamente, antes de entrar en nuestro tiempo en la palabra, doy gracias a ustedes, iglesia, al pastor Luis, por esta confianza de brindarnos el púlpito. Mis amados, el púlpito es un lugar importante, es el trono de la palabra de Dios. Por lo tanto, es un lugar serio e importante. Y mis amados, pues gracias por brindarnos la confianza de estar hoy aquí. Tengo entendido que ustedes, algunos ya nos conocen, ¿verdad? Ministerios Voz que Clama, que es el ministerio que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Allá en la Ciudad de México estamos plantando iglesias, abriendo grupos en casas. Y pues lo que la pandemia nos ha permitido hacer, ¿verdad? Gracias, mi hermana, muy amable. Nos ha permitido hacer a través de las redes sociales, pues es predicar el evangelio a diestra y a siniestra, tocar trompeta en Sion, ¿verdad? Que se sepa que Cristo vive y reina. Amén. Amén. Y pues bueno, permítame presentarme, su servidor Daniel Puga, ¿verdad? Ya llevo, aunque usted me vea ahí medio cachetón y todo, ¿verdad? Llevo apenas unos 15 años sirviendo en el evangelio desde mi más tierna juventud, ¿verdad? Como decía ahorita el pastor Israel, fui tocado también por esa oración, parece que estaba escuchando, y déjame decirle, pastor, mi mentor se llamaba también Israel, y a grosso modo le puedo decir que a los 9 años que me llevaron a la iglesia, fui mentoreado directamente por un pastor, conocí la biblioteca pastoral, y bueno, las fichas iban a caer, ¿verdad? Posteriormente, donde iban a caer, ¿verdad? Y pues le damos gracias a Dios, ¿verdad? 15 años también trabajando en el Señor y predicando, y pues ya también pastoreando estos grupos. Uy, no, pues miren nada más las diosidencias del Señor, ¿verdad? Las diosidencias del Señor. Tengo mucho cariño a mi padre espiritual, por decirlo de alguna manera, mi pastor Israel, con mucho amor y cariño. Y bueno, pues mira nada más cómo son estas cosas de Dios, bien chulas, bien bonitas, ¿verdad? Pero bueno, soy casado, ¿verdad? Felizmente casado, subrayo y enfatizo, ¿verdad? Tengo una pequeña de 10 meses, ¿verdad? Y pues ya me compré una escopeta, ¿verdad? Ya me compré una escopeta desde que me dijeron que era niña, ¿verdad? Gracias a Dios. Y pues aquí andamos, nos dijeron Michoacán, vamos a Michoacán, claro que sí, ¿verdad? Ya estoy juntando mi panini de los estados de la República, ¿verdad? Me faltan otros como 20 y tantos, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy usted vino a escuchar la voz de Dios, ¿amén? Amén. Vino a escuchar la palabra del Señor, y déjeme decirles, si usted ya ha escuchado un poquito de Ministerios Voz que Clama, pues sabrá que nuestro ministerio en casas de enseñanza, de predicación, también se transmite hoy. Estamos acompañados hoy en redes, ¿verdad? En Facebook, YouTube, SoundCloud y Spotify. Y nos están escuchando a ustedes sus amenes están escuchando en América Latina y hasta en Europa, ¿verdad? Nos están escuchando ahí en Bélgica, ¿verdad? Algunas personas que nos escuchan por allá, y a Dios sea toda la gloria. Amén. Y si usted nos ha escuchado, y si usted sabe o le han platicado de nosotros, ¿verdad? Pues sabe que nosotros predicamos doctrina. Así que yo espero que haya traído su Biblia, porque hoy la vamos a usar bastante, ¿verdad? Hoy la vamos a usar bastante. Y por esa razón te voy a pedir que me acompañes a la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 17. El apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, y le escribe con un propósito: recordarle que en su vida personal y en su vida como cristiano, como creyente, pero también como pastor, porque Timoteo era pastor también, un pastor joven, ¿verdad?
Recordarle un principio que como iglesia, tú como cristiano, como cristiana, no debes olvidar nunca. Fíjate lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y voy a leer también el 17. Dice así la palabra del Señor y nos encomendamos a Él en oración. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Iglesia, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor Dios amado y eterno, gracias por permitirme a mí y a esta maravillosa familia en la fe estar reunidos hoy en torno a tu palabra. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra, Señor, Padre Santo, hoy nos ilumine, nos examine, nos corrija, nos instruya, nos edifique. Tu palabra, Señor, hoy sea leche, tu palabra hoy sea pan, tu palabra hoy sea martillo que despedaza la roca, tu palabra hoy sea fuego, Señor, que abrigue nuestros corazones. Gracias, Señor, por esta reunión, por tu siervo, Señor, en este lugar. Gracias por cada familia aquí representada. Gracias por aquellos que ven, que escuchan, que comparten, que reproducen, Señor, que verán en la posteridad. Señor, no a nosotros sea dada la gloria, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de nuestro corazón delante de ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y en su nombre decimos amén. Amén. Mis amados, pues, yo no sé, yo quiero preguntarte una cosa que puede parecer simplista, pero es esencial. ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. Que aquí está el poder de Dios, Amén. que aquí está contenida la verdad. ¿Por qué te digo esto, mi amado, mi amada? Porque hoy vivimos en tiempos en los cuales se ignora la palabra de Dios. La humanidad ha rechazado la palabra de Dios. Consideran que no está actualizada, que es vieja, que no tiene poder y eficacia. Pero lo que hoy vamos a aprender principalmente tiene que ver con el poder y la autoridad de la Sagrada Escritura. Mis amados, una iglesia que no tiene doctrina es una iglesia que está raquítica. Por eso hoy incluso me atrevería a animarte a que si quieres tomar notas lo hagas. El pastor Luis me dio la licencia, así que cualquier cosa lo pueden ir a regañar a él, ¿verdad? Me dijo, traiga usted si quiere un estudio bíblico. Dije, hermano, eres de los míos, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar la Escritura. Mis amados, necesitamos recordar que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. La Biblia ha revelado su poder y autoridad desde la eternidad y en todas sus páginas. Ella misma, la Escritura, declara reiterada e insistentemente que ella es la palabra de Dios. Los apóstoles y los profetas encontraron en las Sagradas Escrituras todo el piso y todo el cimiento de la doctrina cristiana. Mis amados, una casa que no tiene fundamentos se va a caer. Amén. Una familia que no tiene fundamentos caerá. Pero mi amado, mi amada, si tu fundamento, todos tus pensamientos, proyectos, si todo lo que se hace, se predica, se sirve, se canta, todo lo que se ora, tiene fundamento en la Escritura, tendrá poder y tendrá respuesta. Amén. Mis amados, en el siglo XVI, durante la Reforma Protestante, una de las declaraciones fundamentales de los reformadores fue la sola Escritura, que prácticamente lo que está diciendo es que en todo lo que hacemos, todo lo que cantamos y todo lo que creemos debe tener su asidero en la palabra, fuera de ella. Tú tienes que examinar, mi amado, mi amada, todo lo que escuchas, lees y cantas a la luz de la Escritura. El gran error de nuestro tiempo, incluso dentro del cristianismo, es ignorar el testimonio escritural. Por eso tú tienes que comer, desayunar, cenar, almorzar, vivir en la palabra de Dios. Amén. Amén. Amén.
Lo que los reformadores del siglo XVI durante la Reforma Protestante nos dijeron es que son las Sagradas Escrituras, no los papas, no los concilios, no las tradiciones, no los teólogos o los eruditos. Me atrevería a decir incluso ni siquiera los pastores o los predicadores. No son los ancianos o los diáconos, no son las denominaciones o los movimientos, no son las congregaciones o los creyentes lo que determina lo que debe hacer la iglesia. Es la palabra de Dios. Tú no dices lo que tiene que ser, es la palabra lo que dice que tiene que ser. Los pastores no hacemos lo que nosotros creemos o ejecutamos nuestra opinión, hacemos lo que la Biblia dice que hagamos. Desde luego, son las Sagradas Escrituras, no el mundo, no el diablo y mucho menos el hombre el que dictamina cómo debe vivir el cristiano. Mis amados, hoy vamos a recordar que la Biblia afirma más de 2500 veces que Dios es el autor de todo lo que está escrito en sus páginas. Desde Génesis hasta Malaquías, ¿cuántos libros hay, iglesia? Algo les faltaron 2 ahí. 39, ¿verdad? 39. Y los 27 libros del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, la expresión palabra de Dios aparece más de 40 veces. Eso fue, mis amados, la palabra de Dios fue lo que el Señor Jesús predicó. Él no predicó su opinión, Él predicó con base en las Sagradas Escrituras. Lo que los apóstoles enseñaron fue con base en las Sagradas Escrituras. Mis amados, lo que las naciones gentiles, entre ellas tú y yo, ¿verdad? Lo que las naciones recibieron fue la palabra de Dios. Lo que debemos llevar a toda nación, a todo pueblo, a toda lengua, no es lo que tú y yo pensamos o creemos, sino es la palabra de Dios. Mis amados, la Biblia se distingue de cualquier otro texto ético-moral. ¿Sabes cuántos libros religiosos hay en el mundo? Muchísimos. La Torá, el Bhagavad Gita, ¿verdad? El libro de los musulmanes, ¿cómo se llama? Donde están los... el Corán, gracias, pastor. El Corán. Y muchos otros libros más, también nuestra tradición mesoamericana, ¿verdad? El Popol Vuh, ¿verdad? Que dice que somos hijos del maíz. Medio hijos del maíz, pero hijos del maíz, ¿verdad? Mis amados, muchos libros nos hablan de religión, pero solamente uno nos presenta al Dios verdadero. Solamente uno. La Biblia está por encima de cualquier libro de filosofía, cualquier libro de ética, cualquier libro de religión. Está muy por encima de eso. Este libro ha sido perseguido a más no poder. 40 hombres aproximadamente lo escribieron en un lapso de 1500 años y la Biblia no se contradice. ¿Puedes creerlo? Hoy en día no se ponen de acuerdo acerca de un tuit con toda la tecnología que hay. Pero la Biblia ha probado una y otra vez que es la verdad. El Antiguo Testamento está repleto de profecías, mis amados, que se cumplieron en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué crees? Se cumplirán en la segunda. El Salmo nos dice, en el Salmo 19, fíjate las características de la palabra de Dios. Dice que la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué hace? Sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Esa es la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo que persista en las Escrituras. En el versículo 15, antes de lo que nosotros leímos hace un momento, Pablo le dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras.
las cuales le pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahorita, ¿dónde fueron tus niños? ¿Dónde fueron tus jóvenes? A tomar clase dominical. Mi amado, mi amada, no descuides la formación espiritual de tus hijos, que tienen sueño, que no quieren venir. Mientras vivan bajo tu techo, tú tienes una responsabilidad con ellos. Edúcalos en la palabra de Dios. Apágales un poquito la tele, un poquito el Netflix, un poquito. No estoy diciendo que los aísles completamente, pero su formación esencial debe de ser en la palabra. Déjame decirte una cosa, iglesia, y esto es un dato histórico. La escuela dominical solamente existió a partir del siglo XX. Durante 19 siglos no existió el concepto de escuela dominical. ¿Por qué? Porque según Deuteronomio capítulo 6, ¿quién crees que se encargaba de la educación espiritual? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás estando ¿qué? En tu casa y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Estarán en toda tu vida, no nada más en la iglesia el domingo. Eso es lo que ven tus hijos. Eso es lo que escuchan tus hijos. Esto es muy importante, mis amados. Esto no solamente es un tema para pastores. Esto no solamente es teología reseca para que tengas un estudio bíblico. Esto es algo efectivo para la vida cotidiana. Amén. Mis amados, la Biblia es inspirada. Me encanta Pablo en el versículo 16. Dice que toda la Escritura. Oye, incluso las genealogías de Segundo de Crónicas. Sí, claro. Toda la Escritura es inspirada. La palabra inspirado en el griego, theopnestos, significa literalmente que fue exhalado por Dios, que emanó del aliento de Dios. Ser inspirado significa no que escribieron a dictado los hombres de Dios, sino que fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Por eso tú vas a ver la personalidad de cada autor en cada libro, en cada estilo. La Biblia no está organizada de una manera cronológica, sino está organizada de una manera temática. Por eso tú vas a ver, por ejemplo, que los libros poéticos están escritos de una manera muy diferente a como están escritos los libros proféticos. ¿Sí sabías eso? Para que lo presumas al rato en tu escuela dominical también, ¿verdad? Es inspirada, mis amados. Y cuando dice que es toda, significa que es toda. Inspirada por Dios nos habla de la fuente de donde provienen, es decir, provienen de Dios. Tú tienes que confiar en la fuente de la Escritura. Cuando la Biblia, me voy a poner un poco picosito aquí. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de la responsabilidad de los padres de disciplinar a sus hijos, hoy en día los terapeutas, ¿qué te dicen? Ay, no, se va a traumar. Se va a traumar el niño porque le des una nalgadita. ¿Qué dice la Biblia? Corrige a tu hijo, porque si no lo haces es como si lo odiaras. Pero se nos hace que es anticuado, se nos hace primitivo. La Biblia, por ejemplo, dice, por ejemplo, acerca de la relación matrimonial. Y dice que el hombre debe amar a su mujer como Cristo ama a su iglesia. Varones, digan amén. Pero también dice a la mujer, ya sabes para dónde voy, ¿verdad? Ya sabes para dónde voy, ¿verdad? Por eso lo dejé al último. Pero dice también a las mujeres que se sujeten a sus maridos, ¿verdad? Como al Señor. Hoy en día tú predicas eso. Hay iglesias que son maduras como ustedes, digan amén. Que dicen, sí, claro, la palabra de Dios lo dice. Yo estoy orando por mi marido. Y mi marido está orando por mí, ¿verdad? Los varones tratan a sus esposas como vaso frágil, ¿verdad? Y las mujeres entienden, ¿verdad? Que incluso los varones difíciles, los varones no convertidos, ¿verdad? Dice 1 de Pedro capítulo 3, ¿verdad? Que tenemos que
habla a las esposas, ¿no? Así es, amén. Convertirlos a través de nuestro comportamiento. Amén. Mis amados, vivimos en tiempos peligrosos donde estas palabras son completamente ajenas y contraculturales. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Sí, amén. Estamos completamente en contra. Hoy en día le dicen a los niños que pueden elegir su género, cuando la Biblia es clara y dice que es varón y mujer. Amén. Y es más, si tú quieres, fíjate cómo la Biblia se prueba a sí misma. Si tú le sacas sangre a una persona, a un individuo, o a un individue, como les llaman hoy en día, ¿verdad? Solamente hay 2 cromosomas, XX y XY. No se pueden inventar otros, porque así Dios los hizo. Y nuevamente la Biblia prueba que dice la verdad. Amén. Amén. Antes de que existieran las pruebas químicas, ¿verdad? Antes de que existieran las pruebas forenses, la Biblia nos dijo que el hombre proviene del polvo y que polvo somos y al polvo volvemos. Cuando tus parientes fallecen, los creman. ¿En qué se convierten? El polvo. Eso, insisto, lo estaba dicho en la Escritura. Mis amados, nosotros, lo que tú tienes en tu regazo es la revelación de Dios. ¿Y por qué es la revelación de Dios? Porque tú y yo no conocemos a Dios porque somos muy inteligentes. Lo conocemos porque Él se revela. La palabra revelación significa quitar el velo. En algún momento tú leías la Escritura y estaba en chino. Pero cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, te da iluminación, te da revelación, ¿verdad? Él nos capacita y entonces dices, ¡ay! Eso estaba ahí. Y luego lo vuelves a leer y te dice otra cosa totalmente eficaz para tu día en ese preciso instante. Martín Lutero, el reformador alemán, decía que la Biblia no es antigua ni tampoco es nueva, es eterna. Tiene eficacia ahora y en la eternidad. ¿Tú lo crees? Amén. La Biblia es suficiente e inerrante. Las Escrituras afirman la suficiencia de la Escritura. Es decir, tú no necesitas la Biblia o hay algo más. ¿Sí me explico? Ahorita que está esto de YouTube, que pones tus alabanzas, luego ves que están los comerciales de los mormones, ¿verdad? Y dice, la Biblia es la palabra de Dios y el libro del mormón. Ibas muy bien, ibas muy bien. Casi me hacía mormón eso. Pero, el libro del mormón. Mis amados, tú no puedes decir, creo en la Biblia, pero también en la psicología. Tú no puedes confiar. La psicología, ¿qué significa? Y si hay algún psicólogo, me disculpo de antemano, ¿verdad? Me disculpo de antemano, los quiero mucho, pero la Biblia es suficiente. Amén. La palabra psicología significa estudio del alma. Por 380 pesos durante 50 minutos, nadie va a llegar a tu alma tan hondo como el Espíritu Santo. Aleluya. El autor a los Hebreos dice en su capítulo 4 que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso no lo puede hacer el hombre, porque la Biblia es suficiente. Amén. David, me encanta, y dice también en el Salmo 19, ¿quién podrá conocer sus propios errores? ¿Tú conoces tus propios errores? No, te haces de la vista gorda, ¿verdad? Y David dice, líbrame de los que me son ocultos. En el Salmo 139, versículos 24 y 25 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Por qué? Porque el hombre no puede hacerlo. La palabra de Dios es suficiente para tu vida, no necesitas más. Amén. Amén. Es inerrante. ¿Qué significa? Que no tiene error. Salmo 12, versículo 6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Mateo 5, 18, el Señor Jesucristo dice acerca de la suficiencia e inerrancia de la Escritura. De cierto os digo
que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, lo que Dios ha dicho que será, así será. La palabra de Dios no vuelve vacía, dice Isaías 55. Cumple el propósito para lo que es enviada. Será prosperada en aquello para lo que fue predicada. Y puesto que no se equivoca, puesto que no tiene error, es absolutamente verdadera. Por eso Pablo dice en las cartas pastorales, palabra fiel. Por eso el Espíritu Santo le dice a Juan en el Apocalipsis, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén, iglesia. Amén. ¿Ya te empachaste? No. ¿Ya te aburriste? No. Apenas vamos casi a la mitad, ¿verdad? Vamos a la mitad. Mis amados, la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Amén. Si Dios es la autoridad suprema, y las escrituras que son su palabra tienen su origen en Él, podemos concluir por simple lógica que la palabra de Dios es la autoridad suprema. El Señor ha dicho en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Filipenses 2 dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Judas capítulo 2 versículo 5 dice que al único y sabio Dios se le va a dar gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Este libro que tanto han criticado, que tanto han perseguido, que tanto han vilipendiado, que tanto han odiado los hombres, será abierto en el día del juicio, será abierto delante de Cristo, porque delante del tribunal de Cristo estaremos tú y yo, mi amado, mi amada, y no se abrirá la Constitución de 1917, no se abrirá el libro del Mormón, no se abrirá el Corán, seremos medidos por estas palabras. Amén. No más y no menos. Pero quiero darte una evidencia aún más grande, y esto que te acabo de mencionar a partir de aquí, es un basamento doctrinal, bíblico. Si te das cuenta, ahorita te acabo de servir la entrada, ¿verdad? La entrada del menú. Ya te diste cuenta que es de 3 tiempos, ¿verdad? Vamos a ir a la carne y a las papas. Lo siento, no hay vino tinto, se toma con agua. No hay coca tampoco. La coca es al rato a la hora de las carnitas, ¿verdad? Me dijeron que aquí en Michoacán están muy buenas. Pero me dijeron que la birria es mejor, ¿verdad? ¿Sabes qué es? Todo esto que te acabo de decir, yo sé que tú lo crees, iglesia. Amén. Pero, ¿sabes qué es más potente en la evidencia? La palabra de Dios dice que Cristo es nuestro modelo, nuestro ejemplo. No solo como Dios, sino también como hombre. Por lo tanto, lo que Él hizo, nosotros lo tenemos que hacer. Mis amados, Cristo creía en el poder de la Sagrada Escritura. Sí, amén. Cristo como hombre se sujetó a la Sagrada Escritura. ¿Estás listo? Amén. Mis amados, no puede haber mayor peso y mayor testimonio para cualquier persona que se proclame cristiana que la perspectiva y el ejemplo de Cristo acerca del carácter, naturaleza y autoridad de la Sagrada Escritura. Como primera observación al respecto en este punto, podemos decir primero que Cristo afirmó que la autoridad está en la Sagrada Escritura. Él mismo dijo, no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No vengo a hacer lo que yo quiero, sino lo que está escrito acerca de mí. Me encanta cuando los cristianos dicen, estoy buscando la voluntad de Dios, pero sigo haciendo lo que yo quiero. Y entonces no estás buscando la voluntad de Dios. Pastor, pero es que lo amo. Sí, pero es un pagano, reina. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero yo lo voy a convertir. Ellos te convierten a ellos. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Todo el ejemplo del Antiguo Testamento de Israel que ahorita platicaban, de Nehemías,
¿Por qué es que llegaron ellos a reconstruir el templo y el muro? Pues porque se casaron con otras personas con las que no deberían casarse. Se involucraron con personas que no creían en Dios y no confiaban en su palabra. He ahí las consecuencias. Yo sé que muchos de nosotros venimos de contextos ajenos a la palabra, de familias donde había papá o mamá creyente y el otro cónyuge no. Era difícil, ¿no? Me encanta la escritura porque el Señor afirma su autoridad. Aleluya. Te voy a mencionar algunos ejemplos así de rapidito y los vas a ir apuntando, y si no va a estar grabado y te lo voy a compartir. ¿Sale? Amén. Mis amados, Cristo afirmó la autoridad de la palabra cuando fue llevado al desierto. Satanás lo tentó con el reto de convertir las piedras en pan, a lo que el Señor respondió: yo creo, yo opino, yo decreto. No, Señor. ¿Qué dijo? Escrito está. Escrito está. Aleluya. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Amén. Estaba citando Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. ¿Te das cuenta? Y enseguida, todo este proceso de la tentación, tú no ves al Señor diciendo su opinión, hablando desde sus emociones, sino desde la Sagrada Escritura. Cuando el diablo lo llevó en la siguiente tentación al pináculo del templo, fíjate cómo es perverso el enemigo de nuestras almas. Porque ¿qué hizo? Ok, vas a usar la escritura. ¿Qué crees? Yo también fui al seminario, yo también fui al instituto, yo tengo un doctorado en teología. No, yo MacArthur y los que tú quieras les doy vuelta. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Ándale, aviéntate. ¿Quieres que crean en ti, no? Digo, la versión Daniel Valera, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Cuando se le ofrece la fama, el privilegio, la gloria personal, el Señor obtiene victoria final en esa tentación en particular, diciéndole: vete, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Quieres vencer a la tentación de cada día? Ve a la Sagrada Escritura. Sigue el ejemplo de Cristo. Él confió en la palabra de Dios. ¿Por qué tú no? Confías más en la palabra de tu compadre, en la palabra del amigo. Confías más en lo que dice un familiar que lo que dice la Escritura. ¿Quieres éxito en las tribulaciones? Confía en la palabra de Dios. ¿Quieres vencer el día oscuro de la tentación y la prueba? Confía y obedece y cree en la palabra de Dios. La palabra de Dios pone el punto final a toda discusión acerca de la tentación. No importa qué te ofrezcan, si es contrario a la palabra de Dios, tú lo rechazas. Fin de la historia. El Señor Jesús acusó a sus discípulos cuando los adversarios del Señor acusan a los discípulos del Señor de no observar las leyes del sábado, del Sabbat. El Señor aludió a los principios básicos de la ley, citando primero de Samuel 21:6, cuando David comió del pan de la proposición. Cuando le increparon al Señor acerca del divorcio, otro tema picoso, di amén. Agárrate. Cuando le preguntaron: Señor, ¿es lícito dejar a nuestra mujer por cualquier causa? Le pone mucha sal a la sopa, quema las tortillas, no me hace piojito cuando yo se lo pido. ¿Puedo dejar a mi mujer? Vamos a trasladar al otro lado para que también las mujeres no se sientan demasiado aludidas, ¿no? Mi marido nada más ve la tele, no me habla, es muy áspero conmigo, ¿verdad? No me ayuda en la casa con los niños. ¿Lo puedo dejar? Me encanta porque el Señor Jesús no recurrió a las leyes rabínicas, no recurrió a la tradición de los rabinos, a los teólogos. Él dijo:
Al principio, cuando Dios fundó el matrimonio, las cosas no eran así. Varón y mujer los hizo. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Serán una sola carne. Mis amados, el matrimonio es un instrumento de gracia donde dos pecadores se unen para crecer y ser formados a la imagen de Cristo. Tú no te casaste con un ángel. Di amén. Amén. Y pues ni modo, mientras estemos aquí tenemos que ser ¿qué? Moldeados, ¿verdad? Dios te dio a tu cónyuge. Tú lo escogiste también. Así que échale ganas, ¿verdad? Pide la ayuda del Señor. Cuando el Señor purificó el templo, Él no nada más agarró, y tú sabes que los incrédulos dicen, ¿verdad? Citan mucho este pasaje, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el Señor cuando fue a la iglesia? Volcó las mesas y hizo un relajo, ¿verdad? Y el látigo y lo sacó. Por eso yo creo que en la entrada a veces quitan los látigos, ¿verdad? Ahí. Cuando el Señor purificó el templo, Él no hizo las cosas porque estaba solamente enojado, porque le nació, porque se le subió el champú, ahora sí que se le corrió el champú. No, Señor. El Señor actuó con base en la Escritura. Él dijo: el celo de tu casa me consume. Mi casa es casa de oración, no casa de mercado. Así es, amén. Isaías 56:7, Jeremías 7:11. A lo que el Señor les cuestionó, a estas autoridades religiosas, a los que se supone que deben leer la Escritura, les dijo: ¿no habéis leído? Yo te pregunto, iglesia, ¿tú lees la palabra? Amén. Pues síguela leyendo y léela más. Léela más. Porque nos podemos equivocar. Los predicadores a veces nos equivocamos, los pastores nos equivocamos, los ministros nos equivocamos. Tú te equivocas. Y cuando venga esos momentos, yo no debo actuar basado en mis vísceras, sino tengo que actuar basado en la palabra de Dios. Amén, aleluya. La disciplina eclesiástica es una doctrina que ya casi no se practica. Los pastores digan amén. Hace falta que nos corrijan. Pero dice el texto: con misericordia y verdad Amén. se corrige el pecado y los hombres se apartan del mal. En el camino de Emaús, en Lucas 24, el Señor Jesús confirmó la necesidad del cumplimiento de todas las cosas que estaban escritas. ¿Sobre quién? Sobre Él mismo. En su vida, en su muerte, en su resurrección, Él vivió para cumplir la palabra de Dios. Él afirmó la autoridad de las Escrituras. El Señor Jesús también afirmó no solamente que eran autoridad. Cuando decimos que algo es autoridad, significa que debemos ¿qué? Obedecerlo, respetarlo. Pero también el Señor afirmó la veracidad de las Escrituras. ¿Saben lo que significa eso? Que lo que está aquí es la verdad y solamente la verdad. Es muy interesante porque la nación americana, desde su más tierna fundación, las 13 colonias, los puritanos que llegaron en el barco Flor de Mayo o Mayflower, eran personas que estaban en desacuerdo con el gobierno, ¿verdad?, de la iglesia anglicana. La iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra, dicta que la cabeza de la iglesia no es el Papa, sino el rey de Inglaterra. A lo que los puritanos dijeron: ¿qué? Cristo solamente es cabeza de la iglesia. Y fueron perseguidos por su fe. Por eso se les llamaba puritanos, porque eran ¿qué? Puros, porque buscaban la obediencia a las Escrituras. Y tuvieron que emigrar de su casa, de su país, y llegaron a las 13 colonias de Estados Unidos. Esta es una lección de historia, hay un poquito de para que no te cuente al rato tu amigo que se va a Estados Unidos, ¿verdad? Y fundaron la nación americana, y la fundaron bajo principios bíblicos. De manera que cuando tú ves las películas y cuando tú ves la ejecución de la justicia, de la jurisprudencia en los tribunales americanos, cuando una persona va y presta juramento, pone su mano sobre la Sagrada Escritura y le dicen: ¿juras decir la verdad y nada más que la verdad? A lo que las personas dicen: sí, lo juro. ¿Pero por qué hacen eso? Porque los fundamentos de esa nación fueron fincados bajo el principio de que tú estás delante de la palabra de Dios verdadero.
Las palabras que están ahí son verdad. Por lo tanto, tú debes de decir siempre la verdad. Amén. Las abuelas, y en México, ¿verdad?, dicen que la verdad no peca, pero Incomoda. ¿sabes cuántos pastores los han corrido este año por decir la verdad? Nos da risa, porque es verdad. Ciertamente la verdad no peca, pero incomoda. Más de 3.800 veces las afirmaciones de la Escritura acerca de qué es la palabra de Dios y es verdad están en la Escritura. El Señor Jesús dijo en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, en tu palabra es verdad. Iglesia, ¿quieres santidad? Amén. Vive en la palabra de Dios, que es la verdad. Él mismo aseguró que la Escritura dice la verdad. Agárrate de tu asiento, iglesia. Jesús aseguró la existencia y la veracidad de la narrativa del Génesis. Hoy a tus niños en la escuela, ¿qué les dicen acerca de la creación del mundo? No, que provenimos del mono, que fue generación espontánea, que hubo una sopa molecular y lo que se les ocurre ahorita, ¿verdad? Que el género es una cuestión autoimpuesta socialmente hablando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en 2 capítulos la Biblia responde y dice, Génesis 1:27, a imagen y semejanza de Dios fuimos creados. Varón y mujer fuimos creados. El Señor Jesús dijo esto, afirmó la veracidad de Génesis, afirmó la veracidad del matrimonio. ¿Del matrimonio de qué? De un hombre con una mujer. De un hombre, uno. Y las mujeres, de una mujer, nada más una. Varones, presten atención a eso. Oye, que la poligamia, oye, que 2 casas, casa grande, casa chica. No, Señor, la Biblia no dice eso. El Señor afirmó la existencia de Adán y Eva, no del Cromañón y del Neandertal. La Biblia afirmó en las palabras del Señor Jesús acerca de la sangre de Abel que fue derramada por su hermano Caín. Afirmó el testimonio de Noé cuando llamó a que ingresaran al arca. El Señor Jesús afirmó la evidencia de los profetas. Él aseguró el testimonio, la obra, la existencia de personajes como Abraham, Isaac, Jacob, la existencia de Lot, sobrino de Abraham y de su esposa, de Moisés, de David, de Salomón, de la reina de Saba, de Elías y la viuda de Sidón, de Eliseo y Naamán el sirio. Agárrate también de tu asiento. Hoy en día existe una corriente teológica que se conoce como la teología liberal. Y la teología liberal prácticamente lo que está diciendo es, bueno, sí, algunas partes de la Biblia son palabra de Dios, pero hay otras partes que son imposibles de creer. En términos técnicos le llaman la desmitologización de la Biblia. Entonces dicen, el mar se abrió, lo quitamos de aquí. Que Jonás lo tragó un pez, lo quitamos de aquí. La resurrección, no, por favor. ¿Te das cuenta? Y luego, ¿qué tenemos? O sea, lo que el hombre quiere, nada más. Y me encanta porque el Señor dijo acerca de Jonás que no venía en otra señal sino la de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. No de la ballena, escuela dominical. No es una ballena, es un pez. Afirmó el martirio de Zacarías, las visiones desoladoras del profeta Daniel, por mencionar algunas cosas. Nada más. ¿Ya te aburriste? No. Ya voy a acabar. Mis amados, la Biblia nos dice la verdad. Gloria a Dios. Y si el Señor dijo la verdad, fíjate, no nomás, esto es una evidencia muy potente. Ahorita que cuando venimos a las fechas de diciembre, afirmamos que el Señor nació en Belén, afirmamos que el Señor nació en los días de Herodes, afirmamos que fueron a buscarlo estos hombres sabios de Oriente.
Afirmamos, porque la Biblia lo dice en el Evangelio de Lucas, que fue en los días del emperador Augusto, cuando hizo un censo. Vean los libros de historia, ahí está. Mis amados, la Navidad es algo bíblico. El testimonio de que Jesús nació es algo bíblico. Cristo nació, ¿no? Sí, amén. En la vida de nuestro Señor Jesús, en la vida de nuestro Señor Jesús, ¿cuántas profecías se cumplieron? El Antiguo Testamento está repleto de profecías de dónde iban a nacer, qué iban a hacer de una virgen, a dónde iba a vivir, que incluso hasta dónde se iba a mudar, que iban a nacer en Belén de Judea, pero que se le iba a llamar Nazareo, que iba a predicar en la región de Galilea, todas las señales que iba a hacer, todo su carácter, cómo iba a morir, sus sufrimientos, de principio a fin. Toda la vida del Señor está escrita en profecía desde hace más de 2500 años antes de que naciera Jesús. Si el Señor dijo la verdad acerca de la primera venida del Señor, ¿crees que va a mentir acerca de la segunda? No. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no miente. Mis amados, nuestro Señor y Salvador no solamente creyó en la autoridad de la Escritura, no solamente dijo que la Escritura es verdad, porque eso lo decimos hasta tú y yo, ¿sí o no? El punto es el siguiente, aquí está el mayor testimonio. Cristo no solamente creyó, y no solamente predicó, y no solamente afirmó, Él vivió. Amén. Él vivió en obediencia, se sujetó a la Escritura. Amén. A su nombre, gloria. El Señor dijo en Mateo 5:17, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Mis amados, con esta declaración el Señor Jesús dijo que cualquier violación de la Escritura tiene consecuencias eternas. Cuando el Señor culminó el Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo capítulo 5 al capítulo 7, la audiencia que le escuchaba, dice el capítulo 7 de Mateo, dice que estaba admirada, porque no enseñaba como los demás, sino hablaba con autoridad. ¿Por qué? Cuando alguien habla con autoridad, ¿por qué habla con autoridad? ¿Porque manda? ¿Porque habla fuerte? No, porque lo que dice, lo hace, porque pone el ejemplo. Cristo no mandó a hacer a sus discípulos algo que Él no hiciera. Mis amados, muchas veces nosotros somos objeto también de escarnio. Traemos escarnio y vituperio al Evangelio de Cristo. En tu familia no te creen. Te digo por qué. Porque tú crees la Biblia, predicas la Biblia, pero no la aplicas. No te preocupes por lo que no sabes. Nunca vas a entenderlo todo. Preocúpate por lo que ya sabes y no aplicas. Por eso preocúpate. Porque de eso vamos a ser examinados delante del Señor. Mis amados, debemos obedecer la Escritura. Amén. Él no puede violar su palabra. Tenemos un Dios bueno que se comunica con nosotros, que nos habla. ¿Quieres escuchar la voz de Dios, iglesia? Lee su palabra, créela, predícala, vívela, obedécela. Amén. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, es decir, el día de hoy, nos ha hablado por su Hijo. ¿Quieres escuchar a Dios? Escucha la voz de Cristo, porque Él es el autor de las Escrituras. Amén. Él las inspiró, Él las creó, Él se sujetó a ellas. Criticamos a veces a nuestros jueces, ¿verdad?, de nuestro país, porque decimos que ellos legislan cosas sobre las cuales ellos, ¿qué?, no se sujetan. Que los demás paguen impuestos, yo no. Mis amados, Cristo vivió bajo la Escritura. Amén. Esto es algo, un testimonio maravilloso.
Pero ¿sabes por qué la Biblia debes amarla? Debes obedecerla y debes creerla. Porque de principio a fin, en sus 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿de quién crees que nos habla la Escritura? De Cristo. La Biblia nos habla de Cristo. Y tú no puedes amar y conocer o decir conocer a alguien a quien no conoces. Voy a ponerte un ejemplo que espero que sirva a modo pedagógico. Ya estoy cerrando. Tú conoces a tu presidente, al presidente de esta nación. Conoces su nombre. Si tú caminas por la calle y él está pasando al otro lado de la banqueta, tú dices, ahí está el presidente. ¿Lo conoces? ¿Sabes su nombre? La pregunta es la siguiente. Si él se encuentra contigo, ¿él te conoce? No. ¿Él conoce tu nombre? No. ¿Sabe quién eres? ¿Dónde vives? ¿Has hablado con él? Nada más lo escucho en la mañanera, dices. Mis amados, podemos conocer a Dios, pero no conocerle. Te voy a dar otra ilustración mucho más hermosa. ¿Has escuchado el Salmo 23, no? Sí. ¿Lo conoces? Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, ¿qué? Me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En Inglaterra, en un famoso teatro, un actor estaba terminando de presentar la obra. Y era un actor muy famoso, un actor que se distinguía por su oratoria. Y al terminar, le dice a la audiencia: querido público, si alguien quiere que recite algo para ustedes, lo hago con mucho gusto, alguna poesía. Y una mano temblorosa, ¿verdad?, de un anciano ministro que ese día yo creo que andaba de descanso, le dijo: ¿puede recitar el Salmo 23? Por fortuna, el actor lo conocía. Y lo recitó con tanta belleza, elocuencia y elegancia que todos en la audiencia se levantaron y aplaudieron a esa maravillosa declamación. Pero el actor, yo creo que se salvó, ¿verdad? El actor, yo creo que para cobrársela, le dijo al anciano ministro: yo he recitado el Salmo para ustedes, ahora usted lo puede recitar para nosotros. Este anciano era ya un hombre muy grande. Se levantó con la voz cascada y con mucha dificultad en su voz recitó el Salmo 23. Pero lo hizo de tal manera que nadie quedó en la sala que no fuera quebrantado en profundo silencio y lágrimas. El actor dijo: damas y caballeros, yo conozco el Salmo del pastor. Ahí hay alguien que conoce al pastor del Salmo. Tú puedes leer la Biblia de principio a fin, pero no conocer personalmente a ese autor. Puedes llenarte tu mente de información y conocimiento, pero necesitas conocer a quién está detrás de sus páginas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si deseamos conocer a Dios, debemos conocer a Cristo. Y solamente es posible conocer a Cristo en la totalidad y plenitud de la Sagrada Escritura. Fuera de la Biblia no está Cristo. Tienes que conocer al Cristo de la Biblia. En Génesis, Él es la simiente de la mujer. En Éxodo, Él es el Cordero de la Pascua. En Levítico, Él es nuestro sumo sacerdote. En Números, Él es la columna de nube, la columna de fuego.
En Deuteronomio Él es el profeta mayor que Moisés. En Josué Cristo es el capitán de nuestra salvación. En Jueces Él es el verdadero libertador de Israel. En Ruth Él es nuestro Redentor. En primer y segundo libro de Samuel Él es el profeta fiel. En primer y segundo libro de Reyes Él es el rey que gobierna. En primer y segundo libro de Crónicas es el verdadero gobernante. En el libro de Esdras Cristo es el escriba fiel. En el libro de Nehemías Él es el constructor de los muros derribados. En el libro de Esther Cristo es nuestro Mardoqueo. En el libro de Job Cristo es el Redentor que vive. En el libro de los Salmos Él es nuestro pastor. En el libro de Proverbios Él es la sabiduría. En el libro de Eclesiastés Él es el predicador. En el libro de Cantares Él es el amado, el esposo. En el libro de Isaías Él es el príncipe de paz, el siervo de Jehová, el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. En Jeremías y Lamentaciones Él es el profeta que llora por su pueblo. En Ezequiel Él es la figura de los 4 seres vivientes. En Daniel Él es el cuarto hombre en el horno de fuego. En el libro de Oseas Él es el esposo que ama a su esposa que se descarría. En Joel Él es el que nos bautiza con el Espíritu Santo. En Amós Él es el león de Judá que ruge. En Abdías Él es el que salva al remanente. En Jonás Él es el que predica salvación a todas las naciones. En Miqueas Él es el Señor en Israel y nuestra paz. En Nahum Él es el vengador y el que trae las buenas nuevas. En Habacuc Él es el atalaya que clama por arrepentimiento. En Sofonías Él es el Señor poderoso para salvar. En Ageo Él es el deseado de las naciones. En Zacarías Él es el rey de Sión y manantial abierto a todas las naciones. En Malaquías Él es el sol de justicia. Eso solamente en el Antiguo Testamento. ¿Puedes decir amén? Amén. ¿Quieres escuchar el Nuevo Testamento? Sí, amén. Mis amados, en el Nuevo Testamento, en Mateo, Cristo es el Mesías de Israel. En Marcos, Cristo es el siervo perfecto, que no vino para ser servido, sino para servir. En Lucas, Él es el divino hombre. En Juan, Él es el Hijo de Dios. En el libro de Hechos de los Apóstoles, Él es el guía de la iglesia. En Romanos, Él es el que nos justifica por la fe. En primera y segunda los Corintios, Él es el que unifica y santifica a la iglesia. En la carta a los Gálatas, Él es el que nos ha redimido de la maldición de la ley. En Efesios, Él es el esposo de la iglesia. En Filipenses, Él es el gozo de nuestro corazón. En Colosenses, Él es la plenitud de la deidad. En primera y segunda los Tesalonicenses, Él es el rey que viene con trompeta. En primera y segunda Timoteo, Él es nuestro único mediador entre Dios y los hombres. En Tito, Él es la palabra fiel. En Filemón, Él es el que paga nuestra deuda. En Hebreos, Él es aquel que es superior a los ángeles, superior a la ley, superior a Moisés. En Santiago, Él es el médico eterno. En primera y segunda de Pedro, Él es el príncipe de los pastores. En primera, segunda y tercera de Juan, Dios es amor. En Judas, Cristo es poderoso para guardarnos sin caída. En Apocalipsis, Él es el Alfa, la Omega, el primero, el último, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias a Dios por su palabra. Dale gracias a Dios por su palabra. Dale gracias a Dios por esta hermosa palabra. Amén. Hoy hay naciones que quisieran leer este libro en su idioma, y tú lo tienes empolvándote en tu casa. Hay generaciones que mueren sin conocer la palabra de Dios. Hoy hay personas que están viajando a muchos lugares para llevar esta palabra, que dedican su vida a traducirlo,
Mis amados, no desprecies la autoridad y el poder de la Escritura. Aquí está Cristo. Aquí está Cristo. Mis amados, Dios nos ha dado su palabra. Amén. Amemos su palabra, porque amar su palabra es amar a Cristo. Amén. Que Dios nos ayude, iglesia. Ponte de pie, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias por tu bendita palabra, porque ella nos ilumina, nos llena de gozo, nos da esperanza, Señor. ¿Cuántos de nosotros, Señor, no hemos sido levantados de la más terrible caída? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido iluminados en la más densa oscuridad? ¿Cuántos de nosotros en el más terrible error no hemos sido instruidos por la verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido confrontados en la mentira de nuestro pecado por el poder inerrante de la Sagrada Escritura? Cuando la Biblia se abre, Señor, tú hablas. Cuando la iglesia abre la Biblia, hay poder. Cuando la iglesia cree en la palabra, los cielos responden. Cuando tus siervos, cuando tus siervas, cuando tu pueblo predica la palabra, los reyes tiemblan, las naciones se inclinan, los corazones se quebrantan, porque tu palabra tiene poder, porque tu palabra no miente. Oh Señor, abruma nuestras mentes, ilumina nuestros corazones, para ya no vivir sujetados a nuestras emociones, a nuestros criterios, a nuestras opiniones, a lo que dice el mundo o lo que digan los hombres, sino a lo que escrito está. Señor Jesús, si tú viviste tu vida, una vida de obediencia, una vida de amor, iluminado por la palabra. Oh Señor, ¿cómo debemos vivir nosotros? Perdónanos, Señor, cuando hemos ignorado tu palabra. Perdónanos cuando la hemos dejado olvidada, cuando hemos preferido hacer nuestra opinión y hemos cosechado las consecuencias. Perdónanos cuando como iglesia la ignoramos, Señor, porque es más fácil, porque es más práctico. Oh Señor, enséñanos a temerte a ti antes que a los hombres. Enséñanos a vivir de acuerdo a tu palabra, porque algún día, Señor, cuando tú nos llames a tu presencia, será abierto este libro, este maravilloso libro, y el rostro de Cristo resplandecerá, sea para juzgarnos, y yo espero, Señor, para salvarnos. Que en aquel día, Señor, tú seas nuestro abogado y no nuestro juez. Bendito Dios, gracias por tu palabra y porque Cristo está en ellas. Gracias por esta iglesia que escucha tu palabra, la cree, la vive y la vivirá. En tu nombre, Señor Jesús, oramos y decimos amén. Amén. A Dios sea la gloria. Gloria a Dios.